No, pues hay un poquito ahí atrás o por ahí, pero la idea es que no interrumpa tanto. Yo sé que a veces los niños, pues, se batalla un poquito, pero es nuestra responsabilidad poder educarlos y enseñarlos cuando están chiquitos. Mateo capítulo 8, abra su Biblia ahí. Mateo capítulo 8, vamos a estar leyendo aquí una historia, un acontecimiento, y de aquí vamos a estar pidiéndole a Dios que a través de su palabra Dios nos siga hablando. Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que Dios nos habla a través de su palabra? Dios nos habla a través de su palabra. Tenga siempre en mente eso, tenga siempre en cuenta eso. No piense que es palabra de hombre, es palabra de Dios, y pídale siempre a Dios que a través de lo que se lea, aunque usted ya lo haya leído una y otra vez, siempre Dios habla diferente. En este día vamos a hablar por otro lado. Mateo 8, versículo 23 al 27. Vamos a estar leyendo este acontecimiento. Cuando nuestro Señor Jesucristo calma la tempestad. Ahí estamos. Dice así en el nombre del Señor. Versículo 23. Y entrando él, o sea, el Señor Jesucristo, en la barca, sus discípulos le siguieron. Sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos o nos hundimos. Él les dijo: ¿por qué temen, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza, o se calmó todo. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Incline su rostro y pídele a Dios que Dios le hable a su vida y a su corazón. Amén. Padre, gracias una vez más te damos por esta bendición, Señor, de poder estar en este lugar. Gracias, oh Dios, por esta iglesia. Gracias, Señor, por todo esto. Ayúdame, Dios, para poder seguirlo guardando, seguirlo cuidando, Señor. Y más que nada, mi Dios, te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, siga siendo, mi Dios, el que nos siga, Señor, dirigiendo. Que tu Espíritu Santo, Señor, tu presencia nos siga guardando, cubriendo, Señor. Ayúdanos a poner nuestra parte, mi Dios, y tú, Señor, pondrás la tuya. En tus manos seguimos confiando, Señor, siempre, porque sabemos que para ti no hay nada imposible. En esta hora, Señor, tu palabra sea revelada a nuestro espíritu, a todo nuestro ser, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo es el lugar, iglesia? Gloria a Dios, gloria al Señor. Bien, hermano, pues gracias a Dios que podemos estar una vez más aquí adentro. Vamos a esforzarnos por hacer lo que tenemos que hacer. Este domingo es el único que estaría un poquito más calentito, pues otro domingo ya estaría mejor. Los jueves ya va a estar allá afuera, de volada oscurece. Así de que, pues vamos a estar aquí adentro, hermano, mientras Dios lo permita. En esta ocasión, hermano, quisiera mencionarle a usted, mire bien, por una atención un rato. Ya saben que solamente antes lo hacíamos de 3 horas, ahora vamos a hacerlo más de 2. La prédica. Voy a estar mencionando, hermano, más algunas 4 maneras, 4 formas, 4 métodos, 4 cosas de cómo poder usted enfrentar las adversidades en su vida. 4 maneras o 4 formas de cómo poder hacer que las situaciones que vienen en nuestra vida podamos verlas por el lado bueno, que nosotros podamos mirarlas como Dios desea, que la podamos mirar con el propósito que Dios quiere. ¿Cuántos están listos para escuchar este consejo? ¿Cuántos están listos? Bueno, pues entonces debería de levantar su lapicera y estar listo. Pero por lo visto usted tiene una buena memoria, ¿verdad que sí? Buena memoria. Por ahora le voy a preguntar a ver cuántos se acuerdan. Gloria al Señor. Bien, hermanos, usted sabe que para todo hay mañas. Dicen por ahí en el mundial, ¿verdad? Que para todo hay mañas. Aún nosotros, bueno, ya dicen que ni para la muerte. Nosotros sabemos que para la muerte sí hay, que no es maña, pero es Jesucristo, es la solución para no morir espiritualmente, ¿verdad que sí? Entonces la idea es que
Las cosas que acontecen en nuestra vida, recuerde esto, siempre van a ser con un buen propósito, nunca van a ser con un mal propósito. Siempre va a ser con un buen propósito. Recuerde que en Romanos 8:28 dice que si usted ama a Dios, las cosas nos van a ayudar a bien. Entonces, imagínese esto. Yo sé que como seres humanos se nos olvida cuando pasamos por momentos difíciles, cuando pasamos enfermedades, cuando pasamos tempestades en nuestra vida, cuando parece que el barco se va a hundir, cuando las olas verdaderamente se meten dentro del barco o se meten dentro de nuestro hogar, de nuestra casa o de nuestro corazón, por decirlo así. Y a veces pareciera que no la vamos a hacer. A veces quizás se pregunta uno por qué. Y no es mala pregunta, pero deberá preguntarlo con todo nuestro corazón y ponerle acción a eso. Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué me viene esto a mi vida? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el propósito? Deberá decirlo y tomar acción, meterse en oración y pedirle a Dios que se cumpla el propósito por el cual Dios permite lo que viene a nuestra vida. ¿Verdad que sí? Eso es lo más importante, que Dios tiene que sacarle provecho. Y hay muchas cosas que por supuesto nos sirven en nuestra vida. Entonces recuerda, hay un pensamiento por ahí que dice, no es lo que pasa alrededor de ti lo más importante es lo que pasa dentro de nosotros. Eso es lo más importante. Afuera puede haber una tempestad y usted puede estar dormido. Solo Jesús podía hacer eso, yo entiendo. Nosotros, cuando hay una tempestad, lo menos que a veces podemos hacer es dormir, porque a veces se va el sueño y la persona ni duerme. Pero Jesús estaba dormido. Eso dice aquí, en el versículo 23, que sus discípulos le siguieron. Es una bendición poder seguir a Jesús, seguirle de cerquitas. Sus discípulos le siguieron donde Él estaba, andaban con Él, caminaban con Él, comían con Él, andaban siempre juntos. Por eso es que miraban los discípulos las maravillas de Dios. Es importantísimo como discípulos andar con Él todo el tiempo, andar con Él, porque así es como vamos a mirar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, no nada más algunas veces, sino todo el tiempo. Primera cosa, tenemos que entender cómo enfrentar esto, o cómo enfrentar las cosas, las tempestades en nuestra vida. La primera cosa sería que las circunstancias por las que pasamos, esas no gobiernen nuestra vida. Que lo que gobierne nuestra vida sea siempre Dios. Que tengamos en cuenta esto siempre. Mire bien, que las circunstancias que pasemos en nuestra vida, esas no gobiernen tu vida. Somos seres espirituales, ¿verdad que sí? Somos seres o personas espirituales, no somos almáticos o que nos vamos a dirigir nada más en los sentimientos, en el alma. Somos personas espirituales. ¿Sí entiende eso? No entiende porque no digo amén. ¿Sí entiende eso, que usted es una persona espiritual? Usted ya nació de nuevo. Usted ya tiene que mirar las cosas espirituales, no con el alma, no en los sentimientos, no en las emociones. Si las miramos en los sentimientos, en las emociones que normalmente pasan, entonces vamos a mirar las cosas que acontecen a nuestro alrededor y nos van a afectar. No vamos a mirarlas con los ojos espirituales, como Dios dice. Hay una gran diferencia en eso. Como seres espirituales tenemos que ver las cosas como Dios desea que las veamos. ¿Cómo miraba en esta ocasión Jesús esta tempestad? Imagínenselo. Yo sé que Jesús quería dar una lección a sus discípulos, podemos decir, y todo eso. Pero Jesús dice ahí que las olas se metían en la barca. Y yo no creo que haya sido un tipo Titanic que tenía 5, 6, 7, 8 pisos, o que tenía un barquísimo grande, un barco grandísimo. No, era una barca pequeña. Me imagino que Jesús sabía que las olas se metían. ¿Cuántos saben que Jesús sabe que a veces se meten olas a nuestra barca? O que vienen muchos problemas. Claro,
sabe. Aquí la idea es, él sabía esto, pero él dice que se fue donde estaba la popa, donde estaba, viene siendo la parte, no de frente del barco, sino la parte de atrás, y ahí le acostó su cabeza, se acostó a dormir. ¿Tendría sueño? No sé, pero la idea es que él quiso enseñar eso a sus discípulos. Viene la tempestad, vienen las olas, comienzan a meterse adentro y comienzan ellos a desesperarse. Mire bien, en lo literal, indudablemente, es de entenderlo. Ellos no podían estar sentados, tranquilos, diciendo, bueno, aquí viene Jesús con nosotros. ¿Cuál es el problema? Si el barco se quebra y se hunde, o viene una ballena y nos come, ya sabemos lo que pasó con Jonás, lo que sea. Ellos deberían de haber pensado así, probablemente, pero como seres humanos es difícil. Es difícil. Lo entiendo, lo entendemos. No está fácil que cuando viene una tempestad a tu vida, viene una situación difícil a tu vida como persona, cada uno, he dicho mucho esto, cada uno va a reaccionar, depende su temperamento. Unos van a ser más reservados, más por dentro, los introvertidos, por dentro los van a aguantar más, los extrovertidos van a exagerar quizás un poquito más. Pero la idea es que cada uno lo va a mirar diferente, cada uno va a manifestar su situación diferente. Y qué importante es esto, que las circunstancias no gobiernen nuestra vida. Tenemos que saber que el que gobierna nuestro barco, nuestra vida, nuestra iglesia, tiene que ser Dios. ¿Dice amén? Tiene que ser Dios. Diga amén, iglesia. Tiene que ser Jesús, tiene que ser el Espíritu Santo. Pero para eso constantemente tenemos que estar despertando y despertando y despertando, dándonos cuenta que todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor no cambie nuestra manera de servir a Dios. O sea, que no pongamos muchísima atención en todo lo que está aconteciendo, que al contrario, todo eso nos ayude a saber que Dios tiene control de todo y que Él está en la barca. Esa tiene que ser nuestra confianza en todo esto que está aconteciendo. ¿Usted cree que a Dios lo agarró dormido, por decirlo así? ¿Usted cree que de repente Él dijo, se salió el virus de Wuhan, o de China, donde haya venido, y se me durmió, no me di cuenta? Claro que no. Él sabe que todo esto tenía que venir, Él sabe que todo esto tiene que pasar. Pero ¿cuál es la razón que se levanta una tempestad en medio de este mundo que está tan retirado de Dios? ¿Cuál es el propósito? Individualmente lo sabemos, iglesia. Individualmente, si se viene una tempestad a su vida o a mi vida o a su casa, a su hogar, a su familia, el propósito siempre ha sido y seguirá siendo que la persona se acerque a Dios, que la persona busque de Dios, que la persona se santifique más para Dios, que la persona se prepare para el encuentro con Jesucristo. Siempre va a ser eso. Si hablamos a nivel global, a través de este virus o de cualquier cosa que quiera venir, es para eso, para que la gente busque más de Dios. Les decía el jueves, si Dios no nos amara, no nos mandara avisos. Como hijos, Dios nos ama, y como nos ama, nos tiene que a veces disciplinar o castigar, dicen otros. La idea es que qué bueno es que nosotros podamos entender eso, que siempre Dios va a tener un propósito bueno para las cosas que acontecen. En todo esto que está aconteciendo, la pregunta sería, Señor, ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Sí, hay autoridades, tengo que sujetarme hasta cierto límite, hasta lo que tengo que hacer. Pero después, ¿cuál es el propósito en lo espiritual? Que acontezcan cosas en mi vida. ¿Cuál es el principal propósito, iglesia? Es que el ser humano se quebrante delante de Dios. No vamos a quebrantarnos como deberíamos de hacerlo solamente en medio de una tempestad o en medio de una enfermedad. Usted lo sabe, a veces ni así. A veces hay gente que ni en la enfermedad acciona, busca de Dios, clama a Dios de veras, con necesidad, o sea, con una tremenda necesidad de urgencia para que Dios obre y Dios conteste. A veces ni así. Entonces el propósito aquí es que sigamos mirando las cosas de una manera espiritual, como Dios quiere que la miremos. Entonces aquí en esta ocasión
se vienen las olas, se levantan olas, los discípulos comienzan a desesperarse, comienzan a gritar, unos quizás hacían más argüente que otros. Me imagino que Juan estaba un poco más calmadón, ahí de vez en cuando mirando a Jesús a ver qué hora despertaba. Me imagino que Pedro andaba de otra manera, cada quien andaba de diferente manera, pero la idea es que ellos lo que hicieron es: vamos a despertar al maestro, vamos a hablarle. Mire bien, entonces, en las circunstancias, que las circunstancias no gobiernen nuestra vida, sino que sea Dios. Pero mira bien, siguiente punto: cuando viene todo esto, lo que tenemos que hacer es agradecer a Dios. Mire bien, si oye chistoso o si oye medio trabajoso, pero segunda cosa, tenemos que agradecer mucho a Dios cuando la tormenta arrecie más. La tormenta tuvo que venir, primero comenzó poco a poco y después quizás comenzaron las olas a levantarse más y después quizás comenzó a venir más aire. Así vienen los ciclones, los huracanes, comienzan poco a poco. Entonces la idea es esta: darle gracias a Dios. Qué difícil es, sinceramente, qué difícil es esto: darle gracias en medio de la enfermedad, darle gracias en medio del desánimo a veces que viene por causa de la situación, o darle gracias en medio de la prueba. Qué difícil es poder mirar las cosas de esta manera. Es lo que Santiago dice, que tenemos que nosotros darle gracias a Dios en todo tiempo y tenemos que gozarnos en medio de las pruebas. ¿Verdad que es difícil hacer eso? Darle gracias a Dios y decirle: gracias, Señor, por esta prueba, gracias por esta tribulación, gracias por este ciclón que se levantó en mi vida, gracias por este problema. Sí, acuérdense, estamos hablando sobre cómo nosotros, a la manera de Dios, tenemos que ver las tempestades de nuestra vida. ¿Cómo vamos nosotros o cómo tenemos que reaccionar? En esta ocasión los discípulos fueron al maestro. Claro, no le dijeron: gracias, Señor, porque está dormido, gracias porque se levantó toda esta tempestad. Pero lo que hicieron es eso: acudieron a Jesús, comenzaron a clamar, comenzaron a orar, por decirlo así, comenzaron a despertar al maestro, comenzaron a llamarle la atención. ¿Verdad que no vamos nosotros a, si podemos decirlo así, no vamos nosotros a esforzarnos por llamar la atención de Dios, a menos que tengamos una tempestad encima? De otra manera, no va usted a hacer el extra. Entonces, ¿será recomendable que venga una tempestad a su vida, a nuestra vida? ¿O mejor lo hacemos por las buenas? ¿Verdad que es mejor? Es mejor buscar a Dios como si tuviéramos una tempestad en nuestra vida. De esta manera es lo que Dios quiere. Entonces aquí los discípulos acudieron a Él. En otras palabras, cuando venga una tempestad, acudamos a Él. Vamos a acudir a Él, primero dándole gracias. Señor, gracias, pero mire bien esto. Esto es lo que quiero que miremos. Cuando usted le da gracias a Dios, es porque usted está agradecido. Y usted dirá: pero ¿cómo va a estar agradecido cuando se levanta una tempestad en mi vida? Le debemos de dar gracias a Dios porque a través de esa tempestad Dios va a sacar de nosotros lo que nos sirve. A través de esa tempestad vamos a conocernos más qué es lo que tenemos dentro del corazón. Y a través de esa tempestad nosotros vamos a mirar la mano de Dios obrar. Por eso tenemos que darle gracias. O sea, tiene que mirar lo que Dios quiere hacer. Imagínense que tengamos la actitud correcta como Job, que tengamos la actitud correcta de el por qué pasan las cosas en nuestra vida. Al tener la actitud correcta, entonces claro que Dios va a obrar más pronto. ¿Qué pasa con los estudiantes que no pasan una prueba, otra prueba, otra prueba, otra prueba? Pues ahí se van quedando, y se van quedando y no van creciendo. Y el propósito de las luchas y pruebas, tempestades, es para crecer. ¿Usted cree que ser un marinero, cuando todo está en calma, no se va a saber qué tan bueno es para manejar un barco? Un buen marinero o un capitán de un barco
va a ser aquel que en medio de las tempestades pueda manejar ese barco. Y solamente así es como se va a saber. Entonces, ¿por qué vamos a darle gracias? Segundo punto estoy diciendo, ¿por qué va a agradecer a Dios? Porque usted está mirando lo que Dios quiere hacer. Y lo que Dios va a hacer es algo bueno. Entonces, sobra un motivo por qué darle gracias. ¿Sí me explico? Sobra un motivo por qué darle gracias. ¿Por qué? Porque cuando se levanta algo, Dios va a formarnos más. Vamos a parecernos más a Él. Vamos a crecer más. Vamos a poder estar más fuerte espiritualmente. Tenemos que darle gracias cuando se pasa por muchas cosas por ese estilo. Esa es la razón por la cual es bueno darle gracias. Primero darle gracias, o sea, acuda a Él, corra a Él, clame a Él, porque lo que Él quiere es formarnos, seguir formándonos. ¿Cuánto quieren que Dios los siga formando? La única manera es esa. Por las buenas va a ser difícil. Dios tiene que hacerlo a veces así, tristemente. Israel, toda la historia de Israel así fue. No digo de Israel, de este pueblo que está aquí, ¿ok? El pueblo de Israel siempre fue así. Se alejaban de Dios, Dios enviaba plagas, Dios enviaba a sus enemigos, Dios permitía que otras naciones los oprimieran, los castigaran. Dios tenía que hacer eso. ¿Por qué? ¿Porque Dios era malo? No, porque Dios era bueno. Porque Dios quería que su pueblo se acercara a Él. Y esa es la razón por la cual Dios permite las pruebas de nuestra vida. Imagínese que usted reniegue y que usted ande desesperado en su casa y usted ande todo mareado, por decirlo así, cuando el propósito es para que usted busque de Dios o para que busquemos de Dios. Imagínese el Señor mirando eso. Voy a permitir que entren unas cuantas olas para que doblen sus rodillas, para que me busquen, para que clamen, para que mediten en mí, y que nosotros hagamos todo lo contrario. Nos desesperemos y no respondamos como Dios quiere. Entonces la razón es esa. Es fácil poder entender esto, pero para eso que no se nos olvide que somos personas espirituales. El espiritual va a mirar las cosas espirituales. No las mire nada más con el alma, con sus 5 sentidos, porque no va a funcionar muchas veces. No digo que no tenga sentimientos, sí los tenemos, pero no tiene que basarse en eso. Por eso es que las personas a veces puede ser que, no sé, a veces puede haber muchas enfermedades que no son ciertas, que pues la persona puede entristecerse, puede llorar, puede deprimirse. Pueden venir muchas enfermedades que son psicológicas, son almáticas, son en el alma. ¿Por qué? Porque no viven en el espíritu. Si viven en el espíritu, ¿qué es lo que Abraham hizo, Moisés hizo, muchos hombres de Dios? Dicen que cuando Dios llamó a Abraham, él salió como viendo al invisible, o Moisés, perdón. Abraham también, él salió y se mantuvo firme viendo la ciudad que le esperaba. Él no sabía dónde iba. La idea es que él estaba viendo lo que Dios le dijo en el espíritu, no estaba viendo en el alma. Aquí la idea es esta: no miremos todo lo que acontece, porque si usted mira todo lo que está aconteciendo de una manera negativa, algunos se entristecen, algunos se deprimen, algunos no le hayan sentido a la vida y mejor no quieren a veces, no tienen deseos de vivir contentos, vivir a gusto, dándole gracias por todo lo que está aconteciendo. Lo miran al revés, con el alma, y pueden deprimirse, pueden enfermarse. Mira todo lo que está aconteciendo en Portland, todo lo que estaba pasando en Seattle, todo lo que está pasando, todas estas protestas y un montón de cosas en la política, temblores, inundaciones, fuego y todo eso. Muchos pueden ver de una manera y decir: ¿dónde está Dios? Cuando Dios nos está llamando a través de todo eso, nos está despertando a través de todo eso, es lo que está haciendo. Y aún así, quizá mucha gente dice: ¿dónde está Dios? Por eso es que, como hijos de Dios y como personas espirituales, tenemos que ver las cosas de esa manera. Es bueno a veces tomarse una siesta. Jesús se tomó una siesta. Yo no sé si usted puede tomarse una siesta cuando hay tempestades. Y no parece que por ahí haya personas que le digan: viendo cómo está todo y todavía agarrando una siesta. Pues es que es bueno tomar una siesta, porque así se renueva a veces uno. Unos, ¿ok? Otros no. Otros hasta ir a la noche. Pero la idea es que es bueno confiar en Dios.
Hay que confiar en Dios, por supuesto, eso es lo más importante. Por eso es que dice aquí esto, tenemos que darle gracias a Dios. Otra cosa, de lo que estoy mencionando, se tiene que tener, por supuesto, como seres espirituales o personas espirituales, se tiene que tener mucha confianza en Dios, demasiada confianza. Esto quiere decir fe. Tienes que depositar toda tu fe en Dios en medio de todo eso. Ese es el principal motivo por el cual Dios permitió que viniera esta tormenta a la barca. Y Jesús permitió eso. ¿Para qué? Para que ellos miraran lo que Jesús podía hacer, para aumentar la fe de ellos. Imagínense esto, si no se hubiera levantado esa tempestad, ellos no se hubiera aumentado su fe, su confianza en Jesús. Ellos se quedaron maravillados. Ellos dijeron, ¿quién es? Esa es la afirmación, mire bien. ¿Qué hombre es este? En otras palabras, no lo conocemos. Hemos andado con él, no sé cuánto tiempo habían andado con él, todavía no sabemos quién es. Esa es la expresión, ¿quién es este hombre? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué le obedecen las olas y los vientos? ¿Y por qué se calma todo esto? ¿Quién es? O sea, pudieron tener más fe en Jesús, más confianza en Jesús cuando se levantó esa tempestad. Por eso es que digo, gracias a Dios por las pruebas, gracias a Dios por las tempestades. Aunque a veces no respondamos como deberíamos de responder. Pero la cosa es esa. Imagínate el pueblo de Israel, 40 días, 40 noches, Goliat, ahí, sas y sas, atormentando este demonio, este espíritu, esta enfermedad, como usted quiera llamarlo. Que no podía dormir Israel. 40 días, 40 noches, ahí está, sas y sas. Mándame un hombre. Y si me ganan, pues somos sus esclavos. Si yo le gano, ustedes son sus esclavos. Y me imagino que todos, pues pasamos un día, pasamos otro día. Saúl ahí, que no podía dormir, pues aquí mando. Él decía, al menos, no dice que él decía, yo voy a ir. Nadie había. No tenían confianza en Dios, por decir así. No tenían fe en Dios. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios? Probándolos, a ver si confiaban en Dios. ¿Será posible que de un ejército, todo el ejército de Saúl, no había uno que confiara en Dios verdaderamente y que dijera, esto que está aconteciendo no es a nosotros? Ellos lo miraban de una manera, la realidad. Ellos miraban lo material, lo literal, lo que estaba aconteciendo. Eso hace muchas veces el ser humano. Miramos la realidad y a veces, yo siempre he dicho esto, los extremos son malos. No se vaya a los extremos. Sí hay que ver algunas veces la realidad, pero no todo el tiempo. Caminamos por fe, ¿verdad que sí? No caminamos por lo que vemos. Qué triste que a veces se nos olvida. Que no se nos olvide, iglesia, no caminamos por lo que vemos, caminamos por fe. Caminamos por fe en lo que dice su palabra. Entonces la idea es que tenemos que confiar en Dios. Aquí nadie confiaba en Dios. Estaba el gigante desafiándolos, todo lo que acontecía ahí, y nadie confiaba en Dios. Por esa razón estamos aquí, creo yo, porque confiamos en Dios. No estamos diciendo que no existe el gigante, que no existe este enemigo invisible, que no existe este virus. Está comprobado que existe, pero tenemos que confiar en Dios. Ponemos nuestra parte, nos cuidamos, pero hay que confiar en Dios. No vamos totalmente a irnos al otro extremo. A fin de cuentas, yo no sé si es cierto o no es cierto, pero a fin de cuentas a todos nos va a dar. Así de que, ¿cómo mejor? Obre, coma bien, comamos bien, tome cosas que usted sabe que va a fortalecer su sistema, porque a fin de cuentas le va a dar. Es más, dicen que ya todos lo tenemos. Dicen, ¿ok? Todos tenemos esto ya, nomás que no se manifiesta como debe de ser, por el sistema que tiene cada quien. Entonces no deben tener miedo. Mejor coma bien, coma saludable y tomemos cosas que ayudan. Usted ya sabe todos los consejos que se dan. Esa es la única manera, es lo mejor para poder vencer esto. El miedo no va a ser la única, no se va a vencer. Así que tenemos que mejor hacer esto. Confiar mucho en Dios, ¿dice amén? Hay que confiar en Dios. David, por supuesto, él tenía confianza en Dios. Lo primero que decía es, este no está desafiando a los escuadrones del Dios viviente, no está desafiando a este ejército, está desafiando a Dios.
pero ellos lo miraban de otra manera, ellos miraban la realidad. Pues ¿cómo? Está grande esto. Hay una espadona que ni para qué buscarle. Entonces, eso es importantísimo, confiar siempre en Dios, pero confiar y accionar. Confiar y accionar, por supuesto. No voy a decir, yo confío en Dios y no voy a hacer nada. Hay que accionar en la fe que tenemos. David no nomás dijo, yo creo que Dios lo puede acabar de gigante, con muchos problemas. Moisés, cuando estuvo delante del mar Rojo, él también, si miraba la realidad, que es lo que miraba toda la gente, empezaron a renegar. Empezaron a decir a Moisés de todo. ¿Por qué? Porque eran carnales, o porque, claro, no existía un nuevo nacimiento. Ahorita ya está el Espíritu Santo para andar en el Espíritu, para ver las cosas como Dios quiere. Ahí estaba el mar, ahí estaba el ejército del faraón. ¿Qué hace Moisés? Dios le dice, esténse quietos, confíen, miren lo que se va a hacer. Pero todo el pueblo lo que hizo es renegar y decir, pues nos trajiste aquí, Moisés, para quedar aquí en el desierto, estaba mejor allá. Entonces la idea es que Moisés le creyó a Dios y obró, usó la vara, usó la autoridad. Así que tenemos que seguir usando la autoridad, la vara, que es esta, la palabra, para hacer todas las cosas, para corregir, para enseñar, para instruir, para todo lo que se necesita. Cuarto y último punto, tenemos que mirarlo también de esta manera. Como ya le dije, Dios va a transformar las adversidades en bendiciones. Dios va a transformar las adversidades en bendiciones. Ese es el Dios que tenemos, iglesia. Por eso es que tenemos que gozarnos cuando viene una prueba. Usted debe estar contento y gozoso, joven, aunque ahorita no esté yendo a la escuela, que esté por internet. Cuando se le venga una prueba a su vida, usted tiene que estar contento y gozoso. ¡Qué bueno! Eso quiere decir que voy a crecer. Si la pasa, claro. Si no la pasas, pues vas a seguir ahí. Pero para eso es, para crecer. Pero tenemos que verlo así. Imagínate los discípulos. Si desde primero ellos hubieran sabido, Jesús va a transformar esta tempestad en una bendición, ellos lo hubieran visto diferente, pero no fue así. Son nosotros, si tenemos en cuenta siempre eso, que no se nos olvide, iglesia, Dios va a transformar las adversidades en bendiciones. Dígame. Ese es el deseo de Dios, siempre y cuando nosotros lo pasemos, venzamos eso, aprendamos de eso, experimentemos la bendición de Dios de eso, porque es lo que Dios quiere, siempre y cuando Dios lo quiere sacarle provecho a eso. Si hay alguna enfermedad que estamos pasando, hay algún problema, si hay alguna necesidad, lo que Dios quiere es que le saquemos provecho. Dios quiere tornarlo en bendición. Imagínate que tú no sabes comer bien, no sabes comer bien, tiene una enfermedad. ¿Qué Dios quiere hacer? Ponerlo en bendición, que aprenda cómo comer. Tantos ejemplos que podemos poner. Imagínate José, la vida de José, muchos problemas que vinieron a su vida, pero él estaba agarrado de Dios, de las promesas de Dios, de lo que Dios le había dicho, de lo que Dios le había revelado. Aquí hay muchas promesas que Dios nos ha dicho, que Dios nos ha revelado. José se mantenía firme en lo que Dios le había dicho que iba a pasar, que iba a hacer. No le hace que lo vendieran, no le hace que pensaran que estaba muerto, no le hace que después estuviera en la cárcel, no le hace que después le inventaran falsos. De todo estuvo pasando, pero él siempre estuvo mirando que Dios podía cambiar todo eso en bendición, y sí lo hizo. Cambió en bendición todo, iglesia. Así que ¿cuántos quieren ser bendecidos? No nomás en lo espiritual, en lo literal, en lo espiritual. Es la manera en que nosotros vamos a poder seguir creciendo. Es una, o diría yo, la manera más cerca que podemos decir de parte de Dios que Él nos va a hacer crecer. Es a través de las pruebas, que se levante
faraones, que se levanten Goliat, que nos avienten a la fosa de los leones, que nos avienten al horno de fuego. Todo es para crecer, todo es para ver la mano de Dios. Pero entonces, ¿qué sería lo más importante aquí para resumir esto? Que no se le olvide que usted es una persona espiritual. Mire las cosas de una manera espiritual y vamos a verlas diferente. El criado de Eliseo, Jesse, él le podía venir un ataque al corazón al mirar tantos, el ejército sirio. Estaba viendo la realidad, estaba viendo lo que estaba pasando. Eliseo le dice, en otras palabras, no te apures, no te preocupes. Hay más gente con nosotros que están ahí. Jesse pudo decirle, pero ¿quién está con nosotros? Yo no miro nada. ¿Cómo vamos a ganarle a este ejército si nomás somos yo y tú? Era algo totalmente, se ocupaba lo que estamos diciendo, se ocupaba que Jesse mirara las cosas espirituales, se ocupaba que confiara mucho en él, se ocupaba que depositara su confianza en Dios. Se necesitaba, por supuesto, que él mirara la bendición que iba a venir. Sí había más a favor de Eliseo, pero Jesse no lo miraba. ¿Sí entendemos esto? Hay más ángeles a favor de nosotros. Está el Todopoderoso a favor de nosotros. No hay por qué tener miedo, no hay por qué dudar, no hay por qué renegar en las situaciones difíciles. Si estás renegando con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, hay algo que Dios quiere enseñarte. Tenemos que actuar, tenemos que hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Y así es como Dios se va a glorificar y vamos a poder mirar sus bendiciones. Amén. Póngase de pie. Antes de seguir adelante, me gustaría hacer una oración por esto para que no quede en el aire. Después vamos a seguir con la Santa Cena y así después. Si tiene su rostro un momento, poquito, vamos a orar, iglesia. Recuerda este consejo. Vamos a orar. Vamos a orar para que Dios nos recuerde que en medio de las tempestades, en medio de todo eso, como seres, como personas espirituales, quien gobierna nuestra vida es Dios. Él sabe lo que va a acontecer. Hay que confiar en Él, hay que creer en Él. Hay que mirar que viene una bendición después de cada tormenta. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias te damos una vez más, Padre, por tu palabra. Yo sé que tu palabra, Señor, es espíritu. Y como espíritu, Señor, yo te pido que sea, mi Dios, revelada siempre en nuestros corazones cuando la escuchamos, cuando la leemos. Que las pruebas, oh Dios, las tempestades, las olas, los ciclones, Señor, el enemigo, las cosas que acontecen a nuestro alrededor, en nuestra casa o dentro de nosotros, podemos tener a veces una tempestad. Ayúdanos, oh Dios, para poner en acción estas cuatro cosas. Ayúdanos, mi Dios, para no mirar la realidad. Ayúdanos para creer y confiar en ti, Señor. Ayúdanos, oh Dios, para poder mirar lo que viene detrás de todo esto, esa bendición, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes en medio de las tormentas, oh Dios. Que como iglesia, como familia o individualmente, Señor, podamos, oh Dios, encontrarle siempre el lado bueno, Señor, a todas las cosas. Que podamos siempre, Señor, gozarnos. Que podamos siempre, Dios, mirar la bendición que viene detrás de aquella tormenta, oh Dios. En el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias por tu pueblo, por tu iglesia. Te doy gracias, Señor, por todo lo que estamos aquí, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor. Creemos que tú, Señor, puedes guardarnos. Creemos que tú puedes librarnos, Señor, de cualquier gigante, de cualquier león, de cualquier fuego, Señor. De cualquier mar, Señor, tú puedes abrirlo. Si esa es tu voluntad, Señor, ayúdanos para poner nuestra parte y confiar siempre en ti, mi Dios. En el nombre de Jesús, Padre. Bendigo, Señor, tu pueblo, tu iglesia, y que podamos seguir viendo tu gloria, Señor.